Empezamos, hoy se conocieron en la columna de Daniel Coronel los nombres de 63 personas que alias Otoniel anunció como aliadas de su clan narcotraficante. Sorprendió que entre los mencionados se encuentra el exministro del Interior de Álvaro Uribe, Sabas Pretel de la Vega, 2 comandantes de las fuerzas militares, congresistas y excongresistas, varios exgobernadores y las universidades de Cartagena y Sergio Arboleda. El exministro de Interior Sabas Pretel de la Vega, 6 gobernadores de Casanare, las universidades de Cartagena y Sergio Arboleda, más de 12 congresistas y excongresistas, 2 excomandantes de las fuerzas militares y secretarios de la gobernación de Casanare fueron mencionados como colaboradores de las autodefensas gaitanistas por su líder, Dairo de Jesús Úsuga, alias Otoniel. Entre las 63 personas mencionadas en el documento de la JEP. La lista incluye a un candidato presidencial, Luis Pérez, a un senador, un representante a la Cámara y por lo menos 10 congresistas, a los generales Rito Alejo del Río, condenado por ejecuciones extrajudiciales en Urabá, y a Mario Montoya y Leonardo Barrero, en su momento ambos comandantes de las fuerzas militares de Colombia. La JEP dio la información de sus casos para que sean sumados a los casos 3, 4 y 6 de la JEP sobre los falsos positivos. El columnista Daniel Coronel reveló el auto 115 de la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP que expidió el viernes pasado, con base en la declaración que obtuvo de alias Otoniel entre marzo y abril pasados, a pesar de los múltiples obstáculos que a la misma fueron interpuestos por la Dirección de Policía e Investigación DIJÍN. El 5% del presupuesto para obras públicas del Casanare y parte del Meta era entregado a los paramilitares. En el punto 5 de dicho auto, los 3 magistrados que examinaron la declaración le remiten al director de la policía y al fiscal general una parte de la declaración referido al presunto pago actual de la organización criminal Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo a miembros de la fuerza pública, es decir, sobre los pagos que la organización criminal, aún después de la captura de su líder, estaría desembolsando a favor de oficiales de la fuerza que lo mantenía en custodia. El columnista destaca también los apartes del pronunciamiento de los magistrados que involucra a 2 universidades. Tuvo unos contratos muy grandes la Universidad de Cartagena y la Universidad Sergio Arboleda también, con el conocimiento de la organización total. Allí está el hospital directamente, el gobernador lo dio a la organización. El contrato le quedó al bloque Centauros, lo hizo la Universidad de Cartagena, pero las utilidades eran de la organización. Y remitió a la Corte Suprema y a la Fiscalía para que investiguen, según la condición de funcionarios públicos de los implicados, a los 63 mencionados por el jefe narcotraficante. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, tiene una carrera criminal de por lo menos 3 décadas. Ha pasado desde bandas guerrilleras hasta las paramilitares del Clan Castaño. Abogados de las víctimas afirman que, aunque ahora lo confiesa el jefe del Clan del Golfo en Casanare y otras regiones, ya se sabía quiénes eran sus aliados. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ingresó a las filas de la guerrilla del EPL cuando tenía 18 años de edad, en 1989. En 1991 se desmovilizó. En 1994 ingresó a las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá o paramilitares de Carlos Castaño. En 1997 asumió el mando del bloque Centauros en Casanare por orden de Castaño. En 2004 regresó a Urabá y conformó primero el bloque paramilitar Héroes de Castaño, que en 2006 se transformó en las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, tan mentado hoy como la organización criminal de mayor control de tráfico de cocaína en el país. Más de 100 víctimas de alias Otoniel, reconocidas en los registros oficiales como tales, empiezan a conocer los nombres de políticos, exfuncionarios, militares, policías y personal de la antigua DAS a los que el Clan del Golfo y su jefe Otoniel les pagaban con votos o dinero lo que ellos le entregaban en porcentaje de contratación oficial. Los representantes de las víctimas de Otoniel por masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos y falsos positivos tenían información en la misma línea de las revelaciones de Otoniel a la JEP. Corrobora lo que ha dicho con relación a algunos personajes como los vínculos con la seccional DAS de Casanare, Meta, con los comandantes del batallón 21 Vargas, Cabulla de León, Torres Escalante. Que él vivió en Casanare siendo comandante del grupo paramilitar al que estaba vinculado en esa época. Otoniel también tiene información de ejecuciones extrajudiciales cometidas por comandantes militares de Meta y Casanare entre 1997 y 2002. Y ya está establecido también
que la Brigada 16 ha estado comprometida en hechos de victimización de la población civil. Eso está clarísimo en los falsos positivos. O'Donnell también tendría pruebas de la alianza entre miembros del ejército destacados en esa zona del país con los hombres de Carlos Castaño para desterrar a otro grupo paramilitar que no obedecía sus órdenes y que se le enfrentaba bajo el mando de alias Martín Llanos y con el nombre de los buitragueños. Y en Casanare en particular con lo que fue esa guerra fratricida que hubo entre centauros y los buitragueños por allá en el de 2004, 2005 más o menos, y que pues gracias a la participación de la Brigada 16 tomando partido con el bloque centauro fue que estos últimos lograron desterrar a los buitragueños. De la lista conocida hoy y entregada por O'Donnell sobre funcionarios civiles y militares que se le aliaron con el Clan del Golfo, se especula que aún faltan muchos más. Los actores de la tutela que logró detener la extradición de alias O'Donnell explican que su acción tenía como propósito evitar que el gobierno consiguiera sacarlo del país sin que hubiera delatado a sus presuntos cómplices dentro del gobierno. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, a pesar de las promesas de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia de que hablaría igual que aquí, la experiencia ha demostrado que con los paramilitares el gobierno también extradita su versión del conflicto. 7 organizaciones acreditadas como víctimas ante la JEP y organizaciones internacionales y quienes sufrieron los crímenes del Clan del Golfo y de alias O'Donnell interpusieron una tutela ante el Consejo de Estado para que suspendiera la extradición del jefe de ese clan, argumentando que él no ha confesado los delitos que cometió en su contra y de sus familiares. Más que favorecer al criminal alias O'Donnell, de lo que se trata sobre todo es de respetar el legítimo derecho de las víctimas a conocer la verdad. Como la tutela no ha sido resuelta de fondo dándole o no la razón a las víctimas, el magistrado César Palomino de la sección segunda del Consejo de Estado notificó al presidente Iván Duque que ordene la suspensión de la extradición del jefe narcoparamilitar hacia Estados Unidos, advirtiendo que si O'Donnell sale de Colombia, vulnera los derechos de sus víctimas a conocer la verdad de los crímenes de guerra en que incurrió. Que es necesaria y urgente la medida provisional debido al alto grado de afectación existente o de inminente ocurrencia de un daño mayor sobre los derechos presuntamente quebrantados. Se marca el final del Clan del Golfo. La extradición de O'Donnell fue tramitada por el gobierno, autorizada por la Corte Suprema y solo faltaba la firma del presidente Duque para entregarlo a Estados Unidos. Es decir, el jefe del Clan del Golfo estaba con un pie en la escalerilla del avión de la DEA. Llama muchísimo la atención por cuanto no es o no se puede precisar con claridad cuáles son los intereses de fondo que está tratando de dilucidar el gobierno nacional, tratando de acelerar al máximo posible esta extradición. Otras agrupaciones de víctimas consideraron que el supuesto interés oficial en que O'Donnell no hable tendría relación con las responsabilidades de personajes del mundo político de hoy en los hechos criminales cometidos por el Clan del Golfo. Sabemos que hay un trasfondo de lo que sucedió en el marco del conflicto y que hay muchas personas que hacen parte hoy de nuestro gobierno que se han implicado en lo que sucedió en este territorio. La Comisión Intereclesial de Justicia Paz, mediante un comunicado, interpretó que la extradición de O'Donnell es pedida por Estados Unidos por sus delitos de narcotráfico, pero no resuelve judicialmente las acciones violentas que afectaron a varias comunidades del país. Las víctimas no quieren que se repita lo mismo que sucedió en 2008, cuando los principales jefes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos, llevándose consigo la verdad de los delitos de lesa humanidad y delitos de guerra que se cometieron en el país. El Consejo de Estado ofició a 8 entidades del gobierno, entre estas la Presidencia, la Cancillería y el Ministerio de Justicia, para que no ejecuten la orden de extradición mientras se toma decisión en la tutela presentada. Uno de los testimonios fundamentales del caso de falsos positivos de la JEP es el del cabo Carlos Eduardo Mora, quien todavía hace parte del ejército y cumple para una misión en un instituto de Estados Unidos. Desde allá desmiente a colegas suyos que lo señalan como partícipe. Hoy el sargento activo del ejército Carlos Eduardo Mora fue uno de los primeros militares que descubrió y reveló, pese a ponerse en riesgo de muerte, las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos que cometían varios de sus compañeros en Norte de Santander entre 2006 y 2007. Sus declaraciones ante la justicia ordinaria, pues en esos años no había proceso de paz ni existía la JEP, condujeron a la condena de militares de alto rango y sirvieron de antecedente para que estos se presentaran ante la JEP y confesaran públicamente sus crímenes de guerra y de lesa humanidad. Indudablemente hay muchas cosas que faltan por decir
y es un trabajo muy grande. En entrevista con Noticias 1 realizada hoy, el sargento Mora, cuyo caso es excepcional,